Hola amigos, voy a mostrarles cómo se realiza un mantenimiento a un case o chasis tipo torre. Vamos a realizar una limpieza completa a sus diferentes elementos, como por ejemplo la fuente de poder, la placa madre o motherboard, las memorias ROM y RAM, los discos duros y el DVD, entre otros. Vamos a utilizar los diferentes materiales. Como vemos aquí tengo una lata de aire comprimido, el borrador, una brocha mediana, una franela, un cepillo dental para limpiar los polvos, una pinza, desarmadores para abrir el case y para desarmar las piezas internas, cotonetes de extensión para alcanzar zonas difíciles con el aire comprimido. Y esto es muy importante, tenemos siempre que utilizar una manilla antiestática, porque por el hecho el cuerpo humano tiene carga, una carga eléctrica. Algún elemento sensible como por ejemplo el CPU madre, podemos descargar nuestra electricidad y eso puede quemar el dispositivo. Nos colocamos la manilla, nuestra carga se dirige hacia este punto, de este punto se transfiere la electricidad hasta la punta metálica. Tenemos que hacer una descarga colocando la punta de la manilla en una parte metálica. Haciendo esto, la carga de nuestro cuerpo se desliza hacia un metal y corremos menos riesgo de que nuestros elementos se dañen de cargas. Bueno, a continuación voy a hacerles, para realizar un buen mantenimiento, debemos utilizar bien nuestro espacio. Tenemos que hacer nuestro trabajo en un espacio libre y que tenga buena iluminación. Vamos a empezar desarmando el case o chasis. Bueno, existen diferentes tipos de chasis o case. En este caso solo voy a tener que destapar un lateral, mi lateral izquierdo, porque la placa madre se encuentra de este lado y los elementos que necesitamos limpiar se encuentran. En otros casos, dependiendo del fabricante, vamos a tener que destapar la parte superior y un lateral. En otros casos vamos a tener que separar los dos laterales. En otros casos vamos a tener que separar la parte superior y los dos laterales. Y en algunas ocasiones no existen tornillos, solo existe un seguro. Liberamos el seguro y abrimos el lateral. Bueno, al momento de destornillar tornillos y tener cuidado con la ubicación de los tornillos, porque cada tornillo tiene una ubicación específica. Y si colocamos un tornillo que corresponde, la placa madre puede quedar inestable o los laterales pueden quedar inestables. Lo que queremos es realizar un buen trabajo, por lo tanto debemos ser muy ordenados. Voy a empezar por los tornillos de mi lateral para liberar mi lateral izquierdo. Para este paso vamos a utilizar un desarmador de estrella. Yo empecé retirando los dos tornillos del lateral izquierdo de mi case. También para darles un ejemplo de orden y cómo debemos manejar los tornillos, les ordené así. Los tornillos de aquí son del case o del chasis. Los de aquí son de la motherboard o placa madre. Los tornillos de aquí son de la fuente de poder y los tornillos de acá son del disco duro. Como podemos observar, tienen diferente tamaño y textura, por lo tanto tenemos que al momento de dejar estos elementos. Continuando, empezamos por sustraer el lateral izquierdo. Tenemos
tenemos lo siguiente para la limpieza. Tenemos que realizar una limpieza a la fuente de poder, a los ventiladores, a la placa madre, al disco duro, al DVD, mediante la utilización de diferentes materiales, como ya voy a explicar a continuación. Antes de empezar una limpieza, ya abierto el chasis, tenemos que utilizar la manilla con estos materiales, con la manilla antiestática y con nuestra mascarilla procedemos a trabajar. Colocamos el extremo de nuestra manilla antiestática en una parte metálica de nuestro chasis, como por ejemplo. Entonces la carga que tiene mi cuerpo se dirige hacia la parte metálica del chasis. Puedo trabajar tranquilamente con los elementos que existen, ya que mi carga está liberada en una parte metálica. Por más precaución, liberemos nuestra carga tocando 3 veces una parte metálica. Ejemplo. Listo. Realizado esto, procedemos a la limpieza de la placa madre. La placa madre está llena de circuitos que se encuentra aquí. En nuestra placa madre podemos observar el disipador térmico que está sobre el procesador. El procesador se encuentra debajo de esto. Podemos observar la memoria RAM, podemos observar la placa madre, los diferentes. Dentro de nuestro chasis tenemos, como pueden observar, el ventilador, la fuente de poder, el DVD o writer, el disco duro, los cuales también necesitan limpieza. ¿Por qué es necesaria una limpieza? Una limpieza es necesaria porque, por ejemplo, nuestro ventilador está sucio y corre de manera más lenta. El procesador que se encuentra debajo necesita estar en una temperatura estable, necesita estar, digamos, frío. Y si el ventilador no funciona correctamente, nuestro procesador se va a calentar. Por lo tanto, nuestros procesos y el funcionamiento del computador va a ser mucho más lento que el normal. Vamos a comenzar con la limpieza del ventilador y de la fuente de poder. Posterior a eso, realizaremos la limpieza de calor. Posterior a eso, vamos a realizar el mantenimiento de nuestra placa madre, de nuestro disco duro, de nuestro DVD y del chasis en total. Hey, yo, Jason. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Una vez destornillado todo el case, procedemos a retirar cada partecita, como la fuente de poder. Aquí se encuentra el disipador de temperatura o disipador de calor, un ventilador, el ventilador de la fuente, el disco duro, el DVD, la placa madre. Cuando retiremos la placa tenemos que tener cuidado, mucho cuidado y mucha atención a desactivar los cables de encendido, reseteado y luces LED, porque siguen un orden consecutivo. Si cambiamos ese orden, la computadora no nos va a encender o no va a tener un correcto funcionamiento del reseteo. Entonces mucho cuidado con esos cables. Posterior a eso, retiramos también
CPU, el procesador. Vamos a utilizar los siguientes materiales para la limpieza de estos elementos. Para el disco duro y el DVD podemos utilizar simplemente una brocha, retiramos el polvo sin hacer mucha presión, de igual manera el DVD hasta que quede totalmente limpio. Podemos utilizar también una franela para una limpieza más pulida. Podemos utilizar también la franelita en la fuente de poder. Los ventiladores tienen puntos ciegos, puntos de difícil acceso. Para esto utilizar la lata de aire comprimido. El aire comprimido debemos tener en cuenta que si aplicamos sin poner una traba en el ventilador va a girar muy rápidamente. Esto podría afectar el funcionamiento o podría dañarse el ventilador con una traba. Podemos ocupar el dedo aquí y aplicamos el aire comprimido para retirar todo el polvo. Aplicamos el aire comprimido, vemos cómo sale el polvo. Posterior a eso, también podemos aplicar la lata de aire comprimido en el disipador de temperatura. Siempre con cuidado de que no gire el ventilador porque puede dañarse. Podemos aplicar el aire comprimido con mucho cuidado. Las debidas no deben ser muy prolongadas, siempre deben ser cortas. Para la limpieza del CPU o del procesador, usar un líquido especial. Con ese líquido podemos quitar los residuos de la crema que habíamos puesto antes. Retirados estos residuos, a pulir la limpieza con un paño que no deje pelusa, porque la pelusa puede dañar, es muy perjudicial para el procesador, que es una parte muy sensible del computador. Posterior a la limpieza individual de cada elemento, procedemos a la limpieza completa del chase. Podemos utilizar la lata de aire comprimido para las zonas de difícil acceso. Algunos chasis tienen un ventilador frontal al cual no podemos acceder fácilmente utilizando el aire comprimido. Limpiamos todo el chasis, limpiamos todos los laterales utilizando una franela o la brocha mediana. Terminada la limpieza, procedemos al ensamblaje. Debemos ser cuidadosos al momento de madre. Debemos colocarla en la posición en la que se encontraba. La posición correcta es la que tiene que salir, todos los plugs tienen que coincidir a los de la placa. Como por ejemplo,
Estos plugs de aquí deben coincidir con los de la placa. Entonces la placa va en este sentido para poder utilizar los plugs. Luego de la colocación de la placa madre, procedemos a colocar la memoria RAM. Posterior a eso, la fuente de poder, el ventilador. Y terminado el ensamblaje, colocamos los laterales. Y nuestro CPU estaría completamente limpio. Bueno, vamos al último procedimiento, al ensamblaje total del CPU. Ya colocamos las piezas individuales, todas están completamente limpias, utilizando los materiales dados al principio como la lata de aire comprimido, la brocha mediana, el cepillo dental, los cotonetes. Hemos utilizado todos los materiales. La etapa final no es más que el ensamblaje total. Colocamos los dos tornillos faltantes en el lateral y el mantenimiento está completo.